NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad de auditoría. Dicho trabajo facilita al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esta norma o el alcance de esta norma no es aplicable a situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro o consulta a una persona u organización de acuerdo a la NIA 220. La utilización por el auditor del trabajo de una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría de acuerdo a la NIA 500. La responsabilidad del auditor respecto a la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada de los estados financieros. La utilización del trabajo del auditor de un experto no reduce dicha responsabilidad. No obstante, cuando el auditor concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines de la auditoría o del auditor, se puede utilizar o aceptar los hallazgos o las conclusiones del experto en su campo como evidencia de auditoría adecuada para sostener la opinión que el auditor está expresando sobre estos estados financieros. Los objetivos de esta NIA es determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y también determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Es decir, si determinamos que el trabajo del auditor es relevante y es adecuado para nuestros fines, el trabajo puede aceptarlo y utilizarlo como fundamento para la opinión. La NIA 620 nos desglosa 3 definiciones importantes. La número 1 se trata del experto del auditor. Es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en este campo facilita la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué es una especialización? Es cualquier cualificación, conocimiento y experiencia en un campo concreto o específico. Experto de la dirección es una persona u organización que se especializa en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Licenciado y compañeros, buenos días. A continuación seguiremos abordando el contenido de la NIA 620 en cuanto a la sección de los requerimientos. Esta NIA establece que el auditor puede requerir o puede tener la necesidad de utilizar el trabajo de un experto para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre algunas cuestiones distintos al de la contabilidad o de la auditoría. Esta NIA establece entonces que sí puede hacer uso del trabajo de un experto, pero el auditor tiene la responsabilidad de identificar la naturaleza, el momento de realización y extensión de los procedimientos que se van a emplear en ese trabajo. También considerará la competencia, la capacidad y la objetividad del experto del auditor, como también obtendrá el conocimiento del campo de especialización de dicho experto. El auditor acordará con el experto ciertas cuestiones que son importantes a considerar, como por ejemplo la naturaleza, el alcance y los objetivos de dicho trabajo, las funciones y las responsabilidades respectivas del auditor y del experto, la naturaleza y el momento de comunicación entre ambos. También considerará la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o las conclusiones del experto, como también si el trabajo del experto incluye hipótesis y cuáles son esos métodos significativos que se han utilizado para realizar ese trabajo.
El auditor evaluará la adecuación del trabajo del experto, incluyendo varias situaciones, como por ejemplo, la evaluación de la adecuación del experto. El auditor evaluará la adecuación del trabajo para los fines del auditor, incluido los siguientes temas: la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del auditor, la relevancia y razonabilidad de las hipótesis empleadas significativas y la razonabilidad de datos de fuentes significativos. Si el auditor concluye que el trabajo del experto no es adecuado en función de las circunstancias, acordará con el experto la extensión o trabajo adicional, o también aplicará procedimientos adicionales para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Referencias al experto del auditor en el informe. En un informe de auditoría con opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto a menos que las disposiciones legales y reglamentarias así lo requieran. Gracias por su atención. Gusto saludarlos, mi nombre es Luis García. En esta hora vamos a ver la guía 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El alcance de la guía 700 se trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Los objetivos: la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Lo que nos referimos a las definiciones, precisamente los estados financieros con fines generales, con estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales, y marco de información con fines generales es precisamente un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio aspecto de usuarios. Y la opinión no modificada es precisamente la opinión expresada por el auditor cuando concluye con los estados financieros que han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Los requerimientos de la formación de la opinión sobre los estados financieros: el auditor se formará una opinión sobre los estados financieros que han sido preparados en todos los aspectos materiales. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre los estados financieros en su conjunto que están libres de incorrección material. Y la dicha conclusión tendrá en cuenta precisamente en lo que se basa la NIA 330, que se basa a lo que es sobre los estados financieros que han obtenido la evidencia de una auditoría suficiente y adecuada, y la conclusión de una auditoría en la NIA 450 sobre las incorrecciones no corregidas son materiales, y las evaluaciones requeridas por el auditor evaluará si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables seleccionadas y aplicables son congruentes con el marco de información financiera, las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables, la información presentada a los estados financieros es relevante y los estados financieros revelan información adecuada que presenta precisamente al usuario. La terminación empleada de los estados financieros: al evaluar si los estados financieros expresan la imagen fiel, el auditor considera la presentación, estructura y contenido global de los estados financieros. Si los estados financieros presentan las transacciones
y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel. Las formas de la opinión: y el autor expresará una opinión no modificada. Precisamente esta es favorable cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. El auditor expresará una opinión modificada cuando precisamente concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, no pueden obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de cumplimiento.